De Dios de este domingo, tercero de la Cuaresma, nos invita a pensar en nuestra conversión. Y así como la fe es algo dinámico, también la conversión es algo dinámico que requiere de un diálogo como tiene Dios con Moisés a partir de las necesidades del pueblo. Dice: yo escuché los sufrimientos de mi pueblo, y se acerca a Moisés para que mediante él, por la mediación de Moisés, esa palabra de Dios llegue al pueblo. Moisés tiene muchas dudas, no es un profeta que quiera ser profeta, como Isaías, por ejemplo, que escucha la voz en el templo donde Dios dice: ¿a quién enviaré? Y dice Isaías: envíame a mí. Moisés tiene más dificultades. Pero bueno, Dios siempre se vale de mediaciones, porque esa es la encarnación, ¿no? Dios que se manifiesta a través de la creación, Dios que se manifiesta también a partir del envío del Espíritu que trae Jesús, encarnado, resucitado, y por el cual santifica y hace que la Iglesia viva. Y así como la Iglesia como cuerpo es un ser vivo, así también cada uno de nosotros como seres vivos y racionales que somos, tenemos que dar una respuesta libre. Hay un proceso, una dinámica de la fe. Constantemente necesitamos estar en el camino de la conversión. Por eso San Pablo nos alecciona. Dice: no deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube, todos atravesaron el mar, y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual, el maná. En efecto, bebían el agua de la roca espiritual que los acompañaba, y San Pablo hace la interpretación, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Es decir, no contribuyeron con la libertad. Podríamos decir nosotros: todos somos bautizados, hicimos la comunión, la confirmación, venimos tantos días a misa por mes, hacemos tantas obras bien, ayudamos al que podemos, pero a veces nos podemos distanciar de Dios en lo profundo de nuestro corazón, no tener diálogo con Él. Necesitamos constantemente convertirnos, volver a Él, interpretar también las realidades de la fe, eso que está faltando mucho, lamentablemente, en el tiempo contemporáneo. No se interpreta, no hay una visión trascendente, que no es una visión misticoide de la vida, sino una visión trascendente, saber que Dios tiene la última palabra, saber también con una cierta madurez que en el mundo hay sufrimientos que están provocados por el pecado, y hay sufrimientos que están provocados, entendámoslo bien, por el azar. El azar, es decir, algo que uno no tiene previsión y que sucede. Por ejemplo, cae un meteorito. En Rusia hace un par de años cayó un meteorito y mató a una persona. Cayó sobre una casa. Eso, Dios, que esa gente se portó mal y Dios le mandó el meteorito. Eso es el azar, es la eventualidad. O una gente que hace muchos años que vive en un lugar donde en algún momento pasó un río, cada tanto ustedes saben que el agua vuelve al cauce original. Entonces se le inunda la casa. Son cosas azarosas, fortuitas, no es que uno las espera por tal o cual motivo. Y después, como siempre, el producto de la libertad. Si uno usa mal su propia libertad, puede dañarse a sí mismo y dañar también a los otros. Vieron que nosotros tenemos esta mentalidad mundana, ¿no? Y que haga lo que quiera, con tal de que no moleste a los demás, que haga lo que quiera, que en su casa o en su vida privada haga lo que quiera. El tema es que hay determinadas cosas que no nos hacen bien. Digo, no nos hacen bien físicamente y tampoco psicológicamente. Y si uno está muy disqueciado psicológicamente, no es que no me afecta. Una persona que se droga y que de alguna manera no puede controlar su ansiedad, su vida afectiva, se desequilibra. Y esa persona, obviamente, en las relaciones que tenga con el resto de la sociedad, no es que los actos privados quedan en lo privado. Siempre nosotros nos manifestamos, nos comunicamos y tenemos una incidencia, afectamos de alguna manera, para bien o para mal, la realidad. Y esta es la perspectiva que Jesús quiere que el cristiano, el que tiene fe, el que lo siga, esté siempre dándose cuenta
de que la vida es dinámica y que por lo tanto el proceso de conversión, de vuelta a Dios, de ser una buena persona y por lo tanto un buen cristiano, tiene que ser algo dinámico. Entonces van unas personas, dice aquí, que comentaron a Jesús el caso de los galileos, cuya sangre fue mezclada con lo de los sacrificios del templo. Eso para la época habrá sido una cosa horrorosa, más ustedes saben que los judíos tienen el problema de que en la sangre están los pecados de la gente, por eso cualquier contacto con la sangre quedan impuros, hay que hacerse unas largas purificaciones. El templo seguramente tuvo que pasar por una larga purificación y no se pudo usar, además de lo dramático de la cena. Imagínense que ustedes vienen a la misa de 8:30 y encuentran a alguien asesinado con sangre acá y el cáliz caído sobre el difunto. Es horroroso, es un panorama desastroso por donde se lo mire. Y Jesús da por entendido que ellos, de alguna manera, suponen que esos galileos tienen una culpabilidad especial. Alguna macana grande se mandaron para morir de esa manera desastrosa. Es decir, el mal para la gente, para nosotros también cristianos, es un problema, porque a nosotros no nos gusta sufrir, porque nosotros estamos hechos para la vida que Dios nos regala. Pero en el sistema, después del pecado original, tenemos una vida frágil, con sufrimientos, y tenemos que sufrir. Entonces la explicación más sencilla, se mandó una macana, Dios lo castigó y listo. Y no, a veces estas cosas pasan dramáticamente, pero pasan. Entonces Jesús dice, ¿cómo las tienen que vivir? Y al pasado no podemos volver, los galileos ya están muertos, pero ustedes tienen que aprender de esto, tienen que convertirse, porque si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Es decir, el que no se convierte no está preparado para el sufrimiento, no está preparado para la muerte. La conversión hace que nosotros estemos dinámicamente preparados para todas las situaciones de la vida, no solamente las buenas. Por eso también cuando nos va bien tenemos que tener un fervor religioso. La gente suele tener mucho fervor religioso cuando le va mal. Después le va un poquito bien y viene un poquitín más para agradecer, pero después otra vez como que se aleja, porque otra vez empieza a confiar en sí mismo, pierde el camino. Y como la vida va y viene, nosotros necesitamos siempre esa conversión, esa vuelta a Dios, que tiene que ser una relación filial. Eso lo vamos a ver el domingo que viene, no me quiero adelantar al ciclo C que nos va a proponer la parábola del hijo pródigo. La auténtica fe tiene que ser una construcción de una relación real de cada uno de los bautizados con Dios como su Padre y con el prójimo como los hermanos, no distanciarse, no dividirse. También, un poco para formación, les comento que algunos estudiosos de la Biblia tienen otra pequeña hipótesis al respecto de esto que le comentan a Jesús de los galileos. Acuérdense que Jesús es galileo, entonces, digamos como un mensaje mafioso. Mirá lo que le pasó a esos galileos, a vos te puede pasar esto. Como sea que las personas hayan venido motivadas para darle un mensaje a Jesús que se cuide, porque ya estaba haciendo, digamos así, mucha molestia para los jefes del pueblo, o que la gente realmente, una tragedia, un dolor, un mal, se pregunte por eso y le quiera preguntar a este maestro que es Jesús cuál es su opinión, Jesús redirecciona esa pregunta en este sentido. Las desgracias no vienen necesariamente porque hayamos pecado. No es que Dios está ahí como una supercomputadora y toca el botón y dice, bueno, vamos a molestar a este porque se portó mal. Sino que a veces las desgracias vienen. A veces los justos sufren. No es que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Está mezclado. Los justos sufren, si no preguntémosle a Jesús, pobre. El justo, el que no tuvo pecado, que al final terminó cargando con los pecados de todos nosotros. Y Jesús, para, digamos así, afianzar la enseñanza, pone el otro ejemplo de la torre de Siloé. También, otra desgracia, había unas personas abajo de la torre, se cae la torre, mata a 18 personas, y Jesús la misma reflexión. Esos 18 no eran más culpables que el resto. Dice, si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Es decir, ante el mal, ante el sufrimiento, ante el dolor, tenemos que sacar una lección, la lección de la conversión, de estar atentos, de estar preparados para afrontar nosotros el sufrimiento
y en definitiva y en última instancia también para enfrentar la muerte. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque tenemos que dar frutos. Nuestra vida, Dios quiere que demos frutos, todos. Cuando nos bautizamos, pero aún los no bautizados, porque también están dentro de la creación de Dios, están llamados a que germine todo aquello que Dios puso en nuestra naturaleza humana y en nuestra naturaleza también bautizada, en nuestra naturaleza espiritual, la fe, la esperanza y la caridad. Son semillas que tienen que brotar en nuestra vida. Y a veces también está acá escondido el misterio del sufrimiento, porque dice, bueno, vamos a ver los frutos. No dio fruto, dice el cuidador del terreno. Entonces el patrón dice, bueno, cortá eso. No, dice, dale un tiempo más. Esta es la figura de Jesús, que nos da siempre un tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo. Dice, voy a arreglar la tierra, voy a poner abono y le vamos a dar a la plantita otra oportunidad para que el próximo año dé fruto. Y el patrón dice, bueno, pero si no, la cortás. Y fíjense también, San Agustín hace un lindo ejemplo, no quiero ser muy escatológico a esta hora de la mañana, pero con el tema del abono. El abono es estiércol. Lamentablemente a veces hay situaciones en nuestra vida que no son deseables, que no son queridas y que son estiércol, pero también hay que ver cómo uno lo vive a eso. Si uno pisa y se va a la casa y hace vida normal y ensucia todo, o si realmente eso lo hace para abonar la tierra. Porque el estiércol en sí mismo es una cosa desagradable, maloliente, pero el estiércol puesto en su lugar y que movido con la tierra hace que la tierra de alguna manera ayude a la planta a dar ese fruto, a germinar como lo tiene que hacer. Y ese es un misterio que también nosotros tenemos que vivir desde la fe, lo que nos dice San Pablo. Todas las cosas, lo bueno y lo malo, concurren o sirve para aquellos que aman a Dios. No es que el cristiano tiene que andar buscando el sufrimiento, hermano, el sufrimiento viene solo. Pero tenemos que saber integrar el sufrimiento en nuestra vida para que el sufrimiento no sea una fosa en la que caemos en la oscuridad, sino que el sufrimiento sea un trampolín que nos lance hacia la luz, hacia la victoria, como Cristo, que por la cruz llega a la resurrección, por la oscuridad llega a la luz. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgen María, para que ella interceda a fin de que nosotros demos los frutos que tenemos que dar. Nos encomendamos también a nuestra patrona Santa Inés, pedimos por nuestras necesidades, por nuestros seres queridos que están vivos, por nuestros seres queridos difuntos, y le pedimos al Señor esa gracia de una conversión constante, dinámica, que se funde en una auténtica relación con Él de hijos, porque Él realmente es nuestro Padre. Que así sea.